Senadora por el Centro Democrático, Generación del 14, Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Como siempre, un gran honor poder conversar con usted, con el equipo de la Hora de la Verdad y todos sus oyentes. Muchísimas gracias, usted sabe bien que esta es su casa. Senadora, ¿qué debemos esperar de la audiencia que empieza hoy a las 9 de la mañana en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez? Pues, doctor Londoño, todos confiamos en que la libertad del presidente Uribe se materialice. Hemos visto pues un proceso muy difícil donde ha ido y venido las cosas, pero sobre todo a mí me gustaría referirme a los asuntos de fondo del proceso, que creo que son finalmente los que los colombianos debemos conocer y estudiar. Lo primero es que en un hecho muy sorprendente, la investigación contra el senador Cepeda, que había pedido el presidente Uribe a través de denuncia penal frente a las visitas reiterativas del senador Cepeda a varios cárceles de Colombia, pidiendo testimonios en contra del presidente Uribe o de su hermano a cambio de beneficios legales, jurídicos, incluso de carcelarios, pues termina convirtiéndose en una investigación contra el presidente Uribe. Y ahí aparece el testigo estrella, este señor Monsalve, Juan Guillermo Monsalve, un señor que dice ser paramilitar y que definitivamente no tiene ni un solo pelo de ser paramilitar. Doctor Londoño, no se acogió a Justicia y Paz, fue condenado por delitos cometidos posteriormente en una banda criminal en el Putumayo, donde se dedicaba a extorsionar y asesinar comerciantes, y posteriormente a eso, entonces termina metido en la cárcel, una pena muy larga, creo que más de 40 años, y termina diciendo que él le consta que el presidente Uribe era paramilitar y que ayudó a fundar grupos paramilitares cerca de la finca Guacharacas, que fue de la familia del presidente Uribe y donde fue asesinado su padre. ¿Cuál es la historia de este Juan Guillermo Monsalve para que la ciudadanía lo entienda claramente? Él llega a la finca Guacharacas cuando los Uribe Vélez ya habían vendido la finca, porque era el hijo, digamos, del nuevo encargado o mayordomo que llega con los nuevos propietarios a la hacienda Guacharacas. Parece que antes de eso el papá habría trabajado como contratista en algunos trabajos específicos en la finca, pero hay que decir que el presidente Uribe, desde mucho antes de que su papá fuera asesinado en esa finca, había dejado de ir por la situación de seguridad. Entonces, este señor, pues ese es el contacto que tiene. Y lo que se ha sugerido muchas veces es que el señor ni siquiera fue paramilitar, que simplemente se tomó unas fotos y después se fue a delinquir como delincuente común al sur del país, como decíamos, en el Putumayo. Cuando se encuentra ya condenado, decide empezar a buscar beneficios para reducir su pena, en una cosa que hemos resaltado, doctor Londoño, desde hace mucho tiempo, y es que en Colombia han decidido que los criminales pues tienen, a cambio de beneficios jurídicos, van a aportarle a la verdad. Doctor Londoño, una persona que no le duele matar a otra, extorsionar, delinquir, pues ¿qué le va a doler decir mentiras? Pero en eso estamos. Entonces, este señor termina dándole el famoso testimonio de Iván Cepeda grabado, donde habla del presidente Uribe. Lo que es interesante de ese testimonio, y ya los colombianos lo han ido conociendo, es que cuando el abogado del presidente Uribe, el doctor Granados, contrainterroga a Monsalve, doctor Londoño, él es muy claro en que él nunca vio al presidente Uribe, sin embargo dio ese testimonio que dio. Lo segundo que ha aparecido y que es bastante raro y que definitivamente clama por investigaciones mucho más serias, es la compra de la famosa finca cafetera, que por supuesto se supone es muy extraña, porque sucede precisamente en los mismos meses que Juan Guillermo Monsalve estaba
declarando contra el presidente Uribe y que se da en ese contexto de una persona que no tenía ningún tipo de recursos y que termina de pronto teniendo una finca muy costosa y que por supuesto eso ha generado todas las dudas. A eso hay que adicionarle la cantidad de beneficios que ha recibido Monsalve, que hoy vive en una casa fiscal, es decir, donde eran tradicionalmente las oficinas del director de la cárcel, con cocina, baño privado, cama doble, celulares, computadores, como entre otras cosas lo dejó saber un allanamiento que se hizo sobre la celda de Monsalve, donde se le encontraron cantidad de implementos, doctor Londoño, que todavía nos preguntamos qué contenían, porque todavía no se ha dado a conocer eso. Entonces este Juan Guillermo Monsalve es, digamos, la pieza clave, pero han aparecido testimonios, por supuesto, también de bandidos, porque los bandidos no andan sino con bandidos, de compañeros de celda del señor Monsalve, entre esos Pardo Hache, un delincuente tremendo que básicamente cuenta cómo Monsalve trató o le pidió que lo contactaran con la defensa del presidente Uribe, que él estaba arrepentido porque Cepeda no le había cumplido con las promesas, esto en palabras de Pardo Hache, que lo contactaran y que un poco por la razón que él termina dando, llega a conocerse en la oficina del presidente Uribe, pues que el señor quiere retractar su testimonio y por eso es que Diego Cadena llega allá. Es interesante, doctor Londoño, de este testigo también, no solamente los favorecimientos que ya ha tenido, la protección que una fundación a la que aporta el senador Cepeda sea la que se encargue de supuestamente los gastos humanitarios, que le haga pagos a él, a su familia, para diferentes cosas, pero también llama muchísimo la atención, doctor Londoño, que otros testigos que han tenido contacto con él en la cárcel cuentan exactamente lo mismo, y sin embargo, digamos, este se ha configurado como el testigo estrella en contra del presidente Uribe. Esos son los testigos que utiliza el señor Cepeda y los testigos que utilizan en la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Uribe. Paloma, si se hubieran leído siquiera la primera parte de un libro famoso que tal vez agotó la materia, el libro que se llama La crítica del testimonio de Francisco Gorf, hubieran salido del problema. Un testigo que no merece credibilidad pues no es creíble. Y lo que dice tiene que estar confrontado con muchos otros instrumentos de prueba para que el juez diga esta es la verdad. Es que no puede ser la verdad la que provenga de un criminal, de un asesino condenado a 40 años, de un hombre que no ha hecho otra cosa que recibir ventajas y prebendas que nadie se explica. Nadie se explica. Usted menciona lo de la finca. ¿Cuántos vecinos de Japía, Risaralda quisieran tener una finca parecida? Bueno, pues entonces este hombre, a través de su esposa y de su mamá, tienen semejante finca que vale muchos millones de pesos. Allá se dice que cada cuadra como la llamamos nosotros, o fanegada o plaza como la llaman en otros lugares, 80 por 80, vale 50 millones de pesos. Y ese es el testigo estrella. Testigo al que no le consta nada, que no conoció al presidente Uribe, que no tiene ni idea de lo que está hablando, pero que sí habló, dicen que 21 veces con el señor Cepeda, con el senador Cepeda, 21 veces. ¿Cómo puede entrar un senador 21 veces a la cárcel a hablar con un delincuente? ¿Eso qué es? Eso no pasa sino en Colombia, Paloma. No pasa Pues, en otro doctor sitio. Antonio, pero cosas todavía más aberrantes, digamos que vale la pena que la ciudadanía tenga muy en cuenta en estos momentos, es que no solamente son todos los pues excesos de este testigo y de someter a un hombre que ha sido 2 veces presidente de Colombia, el senador más votado de la historia de Colombia y uno de los líderes, o el líder sin lugar a dudas más importante del siglo pasado y de los inicios de sin lugar a dudas el personaje político que ha marcado la vida nacional, tenerse que defender de los delincuentes. Hay una frase,
doctor Londoño, que yo sé que a usted le va a gustar mucho, del maestro Valencia, pues referente a los tiempos de Bolívar, cuando también este país que es tan ingrato decidió montarle semejantes persecuciones que incluso atentaron contra su propia vida. Y le dice el maestro Valencia: tú, viejo domador de leones, acosado de ratas. Entonces, a eso es que están llevando, digamos, el debate político, a su degradación máxima, someter al presidente Uribe a tener pues que responder sobre los testimonios de un montón de delincuentes y a recoger testimonios de delincuentes para defender la honra de un hombre que ha tenido una vida pública que todos conocemos que ha sido impoluta y que no el más mínimo, digamos, desvío, no solamente en las cosas éticas, mucho menos en las cosas delictivas. Y doctor Londoño, lo otro que vale la pena, digamos, volver a recordarle a la ciudadanía son las violaciones sistemáticas del derecho a la defensa que ha tenido el presidente Uribe. Las interceptaciones del teléfono del presidente Uribe durante 21.000 llamadas, pues preocupan mucho. Y preocupan no porque haya absolutamente una sola palabra del presidente Uribe que comprometa su conducta o su proceder, todo lo contrario. Lo que muestran las llamadas es que el presidente Uribe jamás dio una instrucción que no fuera apegada a la ley. De hecho, en ese terrible auto de 1.500 hojas que da lugar pues a que el presidente Uribe tenga que renunciar, porque ¿quién se puede defender de un auto de 1.500 hojas en 3 días? ¿Y qué decisión que sea sencilla y fácil necesita 1.500 hojas para hacerse expresa? Entonces, fíjese, doctor Londoño, que en esas llamadas el presidente Uribe da instrucciones totalmente claras y entonces dice la Corte, es que como sabía que lo estábamos oyendo, por eso fue que no cometió delitos desde el teléfono. Entonces la presunción de inocencia aquí francamente se desapareció. Pero lo otro, que a usted le chusan el teléfono y digan, es que lo chuzamos por error. Dijo en su momento el magistrado Barceló que lo habían chuzado era porque Nilson Pinilla, un representante de la Cámara, había dado el teléfono del presidente Uribe. Sale Nilson Pinilla y dice, es absolutamente falso, jamás di el teléfono del presidente Uribe. Es más, Nilson Pinilla es vinculado al proceso, a un proceso que tiene posteriormente a que el teléfono del presidente Uribe ya estuviera chuzado. Entonces lo chuzan, dizque por error, pero el tal error no existe. Y después viene lo que es más grave, el propio agente del CTI que estaba oyendo las llamadas del presidente Uribe, informa a los magistrados auxiliares de Barceló, que hoy como premio están en la JEP, que el que está chuzando no es Nilson Pinilla, sino el presidente Uribe, y sin embargo le mantienen la chuzada por un mes adicional. Yo creo que eso es un tema que definitivamente uno debiera tener en mente, porque habla pues ya no de un procedimiento judicial, sino casi de una trampa judicial tendiente a buscar procesarlo de cualquier manera. Y lo otro que es verdaderamente extraño, y hay que mencionarlo, doctor Londoño, es lo de Álvaro Hernán Prada, porque llaman a Álvaro Hernán Prada y insisten que el señor Monsalve se quiere retractar. Entre otras cosas, le cuento, doctor Londoño, a mí también me llegaron con la razón. Lo que pasa es que yo, por principio, no me hablo con criminales ni me gusta hacerle vueltas a criminales. Mi recomendación fue que fuera directamente él a la fiscalía y revertiera las mentiras que hubiera dicho. Pero Álvaro Hernán Prada, de muy buena fe, le cree, se reúne con el señor y le dice, que se quiere retractar, buenísimo, que se retracte. Y entonces, al día siguiente de esa reunión, ya Álvaro Hernán Prada está bajo investigación y su teléfono también está interceptado. Entonces, aquí empiezan a configurarse, digamos, una serie de montajes que sí preocupan mucho, doctor Londoño, en términos de cómo es que está funcionando la justicia y sobre todo cuáles son las garantías que tiene no el presidente Uribe, sino cualquier colombiano que tuviera que enfrentar un proceso. Qué horror, qué horror. Lo del presidente Uribe no tiene perdón y hay que recordar que los testigos en su contra no han sido sometidos a contrainterrogatorio, no lo han sido.
Eso es una aberración desde el punto de vista jurídico procesal. Pero esperemos a ver qué dice la magistrada hoy, que no tiene nada que ver en su dicho con lo que hemos estado analizando. La senadora Paloma prefirió hablar del fondo del proceso, porque el tema es saber si el presidente Uribe debe seguir en la cárcel o el presidente Uribe, como todos esperamos, debe recobrar su libertad a partir de la mañana de hoy. Muchas gracias, senadora Paloma Valencia. Muchas gracias a usted, doctor Londoño, y esperamos que hoy el presidente Uribe recobre su libertad. Es lo justo, defenderse en libertad es un derecho que todos los colombianos debieran tener, salvo las excepciones hechas de ley, ninguna de las cuales se cumple para el presidente, porque ni es un peligro para la sociedad, ni es un peligro para el senador Cepeda, supuestamente víctima de este delito, y jamás el presidente Uribe ha intentado obstruir la justicia, como deja ver esta larga lista de cosas muy ilegales e injustas que se han hecho en su contra, sin que él haya opuesto ninguna resistencia distinta a los derechos de defenderse que tiene. Uribe libre es la consigna, Uribe en libertad es lo que esperamos que suceda hoy. Doctor Londoño, muchas gracias y un feliz día para todos.